Hola y bienvenidos a este segundo capítulo del curso de álgebra. Como pueden observar en la pantalla tenemos el temario de lo que vamos a ver en este capítulo. En el primer punto tenemos los signos más y menos en el álgebra. Y bueno, estos signos nos indican suma y resta, pero aparte nos indican un sentido o condición, ya sea el sentido negativo o la condición negativa y el sentido positivo o la condición positiva. En los puntos 2 y 3 tenemos el valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto es el valor de un número o letra que representa una cantidad sin tomar en cuenta el signo y se representa con el número o la letra entre dos columnas. Y aquí tenemos dos ejemplos. El valor absoluto de menos 7 es igual a 7 y el valor absoluto de más 7 es 7. Y esto es porque no tomamos en cuenta el signo. Y ahora tenemos su opuesto, que es el valor relativo. Y el valor relativo es el valor de un número o letra que representa una cantidad y un sentido dependiendo del signo. O sea, que el valor relativo de más 7 es más 7 y el valor relativo de menos 7 es menos 7, ya que aquí sí dependemos del signo. Ahora, vamos a ver la expresión algebraica, y esta es la combinación de letras y números unidos por medio de operadores. Los signos operadores ya los vimos en el capítulo anterior. Y los componentes de una expresión algebraica son los números, las variables, los coeficientes, operadores, exponentes, radicales y signos de agrupación. Y todos estos ya los vimos en el capítulo anterior. Ok, ahora vamos a ver lo que es un término. Y un término es una expresión algebraica no separada por los signos más o menos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. ¿Por qué? Porque están separados por los signos más o menos. Recuerden que es una expresión algebraica y la expresión algebraica puede contener todos estos elementos. En este caso, aquí tenemos coeficientes. Por ejemplo, en este caso, en el primer término, podemos decir que 2 es coeficiente de x cuadrada y y. Podemos decir lo mismo de el segundo término, que 5 es coeficiente de x y y cuadrada. Entonces, sí tenemos coeficientes. Tenemos exponentes, no tenemos radicales ni signos de agrupación, pero aún así siguen siendo términos. Y son 4 porque los separan los signos más y menos. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Ahora vamos a ver el grado de un término, y este puede ser absoluto o con relación a una letra. El grado absoluto de un término lo determinan la suma de los exponentes de los factores literales del término. Entonces, aquí en los factores literales tenemos el exponente 3, el exponente 2 y el exponente 1. Recuerden que este no es necesario ponerlo, pero en este ejemplo lo vamos a poner. Así que la suma de los exponentes 3, 2 y 1 nos da 6. Así que este término es de sexto grado absoluto, ya que la suma de los exponentes nos da 6. Ahora, el grado de un término con relación a una letra es el exponente de dicha letra. Tenemos el mismo término y en el exponente de la letra X tenemos el número 3. Así que este término es de tercer grado con relación a X. En la Y tenemos el exponente 2, o sea que es de segundo grado con relación a Y. Y en la Z tenemos el exponente 1. Entonces, el término es de primer grado con relación a Z. Y los elementos de un término son el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado, ya sea absoluto o con relación a una letra. Ahora, cuando un término no es precedido por un signo, el término es positivo. En este caso,
tenemos este término, pero no tenemos ningún signo, pero se puede inferir que el término es positivo. En el siguiente punto tenemos las clases de términos. En el primer caso tenemos el término entero, y este nos dice que debe ser sin denominador literal. Cuando nos dicen denominador, nos están hablando de una división, y la división contiene numerador y denominador, o divisor y dividendo. Ahora, tenemos tres ejemplos. En el primer caso, podemos observar que en el denominador no tenemos ninguna literal, entonces este es un término entero. En el segundo ejemplo, podemos observar que ni siquiera es una división, entonces este también es un término entero. Pero en el tercer ejemplo, podemos observar que en el denominador tenemos la letra Z, entonces este ya no es un término entero. Ahora, vamos a ver el siguiente caso, que son los términos fraccionarios, y estos sí contienen denominador literal. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, y en el primer ejemplo podemos observar que no tenemos ninguna literal en el denominador, solo tenemos este 5. Entonces, este no es un término fraccionario, es un término entero. En el segundo ejemplo podemos observar que ni siquiera es una fracción, entonces este término es un término entero. ¿Por qué? Porque no es una división y aparte no tenemos un denominador literal. ¿Ok? En el tercer ejemplo podemos observar que en el denominador tenemos esta z, entonces este sí es un término fraccionario. El siguiente caso son los términos racionales, y estos nos piden que no tengan radical. Entonces tenemos tres ejemplos acá, y en el primer ejemplo podemos observar que ni en el numerador ni en el denominador tenemos radical, entonces este es un término racional. En el segundo ejemplo podemos observar que tampoco tenemos radical, pero en el tercer ejemplo vemos que en el denominador tenemos raíz de z, entonces este término ya no es racional. El siguiente caso son los términos irracionales. Para esto tenemos tres ejemplos y podemos observar que en el primer ejemplo no tenemos radical, entonces este no es un término irracional. ¿Por qué? Porque no tenemos radical. En el segundo ejemplo podemos observar que en el denominador tenemos este radical, entonces este sí es un término irracional. Y en el último ejemplo podemos observar que en el denominador tenemos este radical, entonces este sí es un término irracional. Ahora, por último, vamos a ver los términos homogéneos y heterogéneos. Y tenemos estos ejemplos. En los términos homogéneos, estos deben de ser del mismo grado absoluto. Entonces, aquí en este exponente tenemos 2 y en el exponente de la y tenemos 1, o sea que es de tercer grado. En el segundo ejemplo, en el segundo término, tenemos exponente 1 y exponente 2 y la suma de estos nos da 3. Y en el último término tenemos 1, 1 y 1 en los exponentes de las literales, y esto nos da 3. Entonces aquí tenemos tres términos homogéneos. ¿Por qué? Porque su grado absoluto es el mismo. Ahora vamos con los términos heterogéneos, y estos deben de ser de distinto grado absoluto. Aquí en el exponente de x tenemos 5, o sea, es de quinto grado. En el segundo término tenemos exponente 2 y 1 en las literales, o sea que es de tercer grado absoluto. Y en el tercer término tenemos exponente 1 en la z, o sea que es de primer grado. Entonces acá tenemos tres términos heterogéneos. Y hasta aquí el segundo capítulo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales, por Instagram o Facebook. Muchas gracias.